Vamos a ver un poquito aquí la estructura del inconsciente de Jung, un poquitico nomás. Vamos a hablar de poquitas cosas. Jung habla de dos, digamos que mundos grandes, que son el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. ¿Okay? Dentro del inconsciente personal está el yo. Ahora, ese yo es el que está definido, como nosotros lo conocemos, como el campo de la conciencia. Y como les decía ahorita, la conciencia se caracteriza por la voluntad sobre tus actos. ¿Ok? Entonces, ese es el inconsciente personal. Digamos que vamos a ver otros elementos y ahorita les explico cuál es la funcionalidad. El ego, digamos que esta partecita blanca, toda esta blanca, es el ego, que es, digamos que es el mecanismo de adaptación. El ego, pues, en Acuario le ha tirado muy duro, porque pues en Acuario usted tiene que acabar con el ego, y eso no es del todo sano. Resulta que el ego es muy necesario, porque si no, pues imaginen cómo vendrían ustedes aquí a este cuento, pues estaríamos en una chacota, sería un desorden, ¿cierto? Usted tiene que tener una mínima capacidad de adaptación a cierto medio, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces el ego, o sea, los egos son unas máscaras que nos ponemos para ciertas situaciones, para hablar con la familia, para ir a la iglesia, para ir a trabajar, para ir a jugar fútbol. Nosotros tenemos unas ciertas máscaras de comportamiento, ¿cierto? Pero resulta que si vos las ejerces, o sea, si el yo ejerce esas mascaritas, o sea, es el que tiene voluntad sobre esto, está bien. Pero a veces el ego es el que se apropia de esto, y ahí sí es peligroso, por decir algo. Una señora, eso fue pues digamos que verídico, un suceso verídico. Una señora tenía montada en la cabeza de que ella pertenecía a la alta sociedad. Entonces eso era un cuento muy teso, porque sí, ella tenía que estar pues en el club, o tenía que irse a ciertas partes a comprar, tenía que siempre andar en carro, ella no montaba en taxi, metro pues y bus pues ni loca, ¿cierto? O sea, ella tenía todo un ego montado sobre cómo debía ser su vida, ¿cierto? ¿Cómo le parece que el marido le quebró? Le quedaron de un día para otro en la calle. ¿Cómo te parece? Esta mujer no soportó eso. ¿Cómo voy a quedar? Entonces, ¿con quién voy a hablar? Entonces no puedo ir al club, no, tengo que montar en bus o a pie. No me da, no. ¿Sabes lo que hizo? Cogió, encerró a la muchacha de servicio en una pieza, fue, le pegó un balazo al marido, al hijo y ella. Porque no soportaba que la vida no hubiera plata, no hubiera dinero. Entonces, eso es cuando el ego se apropia del yo, ¿cierto? O sea, la máscara ya viene siendo más importante que la persona. Eso es muy delicado y pasan muchas cosas pues con eso. O sea, normalmente el ego, cuando lleva las riendas de la vida de nosotros, esos son, digamos que totacitos que nos vamos a dar con la vida. Vamos a hablar de otros personajes que hay por aquí, otros elementos bien importantes que se llaman los traumas o complejos. Los traumas o complejos son, digamos que, agujeros negros, unos agujeritos negros que
son vivencias que tenemos en nuestra época, normalmente 0,7 años o hasta los 15 inclusive, que nosotros creamos esto que llamamos complejos de traumas. Son episodios muy difíciles de asimilar y entonces quedan guardados, digamos que temporalmente, hay una amnesia temporal sobre esos asuntos y no los recordamos. Pero resulta que los complejos van causando comportamiento en nosotros. Y a veces estos complejos también se apropian de este yo. Y hacen las de San Patricio, pues. Entonces, la finalidad del yo es crecer lo más que pueda. O sea, la finalidad del yo es ampliar su campo de conciencia lo que más pueda. ¿Ok? Mejor dicho, asimilar estos traumas, asimilar el ego y que quede lo más infladito posible el yo. Esa es la función, la finalidad del yo. La finalidad del ego es comer yo a la lata. Entonces son fuerzas opuestas, ¿cierto? Y contrarias. La finalidad del ego es apoderarse del yo lo que más pueda. Esa es la finalidad. Y la finalidad de los complejos es también apropiarse del yo. Esas son como las finalidades, ¿cierto? Ahora, por supuesto que la idea es que usted pues pueda acrecentar su campo de conciencia. Esa es la idea, ¿ya? Pero quería mostrarles esto pues para tener como una idea gráfica de cómo funciona la estructura de la psique. Dale. O sea, pues la idea no es que el ego desaparezca, el ego se necesita. Pues el ego tiene que estar. O sea, que yo sea, pero que sea el yo el que tenga el control, digámoslo así. Pero no es desaparecer, pues no es que el amarillo sea el que llene todo el espacio. O sea, el blanquito se necesita. Porque es que el ego te da la posibilidad de moverte en otros mundos. O sea, vos para ir, no sé, pues, no sé, a otro sector que para vos sea desconocido, tenés que ir con cierta precaución, cómo es que se viste allá, qué es lo que hacen, qué palabras se emplean para hablar. Es muy necesario, No hay que acabar con el ego, pues que vamos a acabar con el ego. O sea, y tampoco es, no es en temas de tamaños, sino de que el control lo tenga yo. Esa es la idea. Que uno sea consciente cuando el ego entra en el juego, por ejemplo, como que decís, ante una defensa, o sea, lo que es, o la precaución o lo que sea, es algo que yo tengo control de eso. Pues no que sea el otro, el ego el que se encargue de la situación siempre, sino que siempre esté bajo control del yo, pues que uno tenga conciencia de eso. Claro, o sea, es que de hecho la forma más clara de vos saber qué tanto yo tenés es qué tanta energía tenés. Entonces, por ejemplo, cuando a usted te presente una situación donde vos, digamos que perdés el control, o te fueron las patas por alguna cosa, o tuvo una pelea bien tesa con algo, fíjese que normalmente usted queda bajito de energía. Es decir, lo que sucedió ahí es lo que le estaba diciendo. Ahorita, que llega el ego, ¡pum! Le pega un codazo a usted, queda el ego y usted para chafarear, no tiene fuerza para volver. No, aquí está el ego, para aquí mando yo. Entonces, ¿por qué el ego aparece un ratito? Pues, ojalá pues, a eso aspiramos, ¿cierto? A eso aspiramos. Pero cuando el ego desaparece, queda el yo, y el yo queda normalmente con guayabo moral y normalmente bajito de energía. Usted queda cansado, extenuado de una situación. Daniel, pero entonces yo voy a hacer una pregunta también respecto a lo que Juan ha dicho.
En la gráfica no debería ser al revés, porque por todo lo que has dicho yo diría, el yo debe estar como ser la parte blanca y el ego la parte amarilla, porque si no, lo que tú dijiste, a esta señora el ego le pudo más, mató al marido del hijo y se mató a ella. O sea, no sé, me parece que es una cuestión de la gráfica, debería estar al revés, porque el yo, o sea, es más que el ego, y debería tener más control. Bueno, el blanco es el inconsciente personal y el ego es como el mecanismo, la estructura que... Lo que pasa es que, bueno, es que tendría que hablar de más cosas del inconsciente personal y no quiero hablar de eso porque nos vamos a quedar, porque esta franjita aquí es muy importante, muy, porque si no, usted queda viendo como Nina, porque Nina se va. Ustedes vieron la película, vieron que Nina se encontró con ella misma. Puta, eso donde te pasé pues, Adriana, y me lo contés, pues, o se lo contaba a tu mamá, pues, que le pasó, ¿cierto? O sea, está rayando. ¿Por qué? Porque resulta que eso es posible en los sueños. En los sueños usted se puede encontrar, si yo le contara, imagínate que soñé que iba en un callejón y me encontré conmigo misma travestida de negro. Ah, eso es un sueño. Usted está aliviada, ¿cierto? Está más o menos aliviada. Pero si usted cuenta eso en la realidad, quiere decir que usted, digamos que en los sueños hay una posibilidad de todo un mundo energético inmensa. Usted en los sueños puede atravesar paredes, puede volar, puede destruir tanques, puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Y allá está bien. Porque en los sueños usted se cruza esta franjita y queda a este lado protegido con esas imágenes, digamos que energéticas. Pero si usted, digamos que se le va, digamos que se le va rompiendo esta barrerita, usted empieza a coger elementos de acá en esta realidad, y eso sí es preocupante. Ahí es lo que llama uno, está esquizofrénico, está psicótico, está viendo un episodio psicótico, le corrió la teja, hay que ya no pasarme ahí, pues una cosa de eso, ¿sí o qué? Entonces es muy necesario, y esta franjita es muy necesaria, es necesario, nos protege realmente, ¿ok? Bueno, entonces quería hablarles de esta estructurita.